sano si es que le da un neumotórax. Ah, ya, ok. Bueno, lo que comentaba allí básicamente era que el neumotórax en personas que tienen una buena reserva funcional, en este caso ustedes, la sintomatología que acompaña el proceso sería menor. Miren, perder un pulmón en la capacidad de oxigenar la sangre, evidentemente haría que el paciente tenga una sensación de falta de aire importante. En un joven en quien la reserva funcional es buena, quién sabe, no lo encontraríamos tan sintomático como sería un paciente de mayor edad, ¿no? En donde los síntomas podrían ser mucho más evidentes, solamente por la presencia de ese neumotórax que ha colapsado un pulmón. Bien, lo que señalaba a continuación era en relación a esos neumotórax. Recuerden que el neumotórax, al momento que el aire ocupa una mayor área en el espacio pleural, el aire que está contenido aquí, por ejemplo, en mayor o menor medida, ¿qué va a hacer? Nos va a desinflar al pulmón. Y para mí, un pulmón desinflado, es decir, un pulmón que ha perdido volumen de aire, es un pulmón atelectasiado. Entonces, el neumotórax básicamente es de dos tipos. Existe un neumotórax abierto, si es que la pared, la barrera que me separa de la atmósfera por alguna condición, ahora se ha abierto. Ocurre sobre todo en el ámbito traumático. Y traumático, lo que señalaba como ejemplos, somos agredidos por un arma de fuego, nos acuchillan, abrimos un orificio en donde la presión atmosférica, que ciertamente es mayor que la que existe en el espacio pleural, que para mi mala suerte es negativa, rápidamente va a llevar a que el aire ingrese al espacio pleural y rápidamente colapsa al pulmón del lado afectado. La otra, por ejemplo, con arma de fuego, que también vemos la presencia de neumotoras, ¿no? Entonces, ese neumotoras, en mayor o menor medida, va a afectar la función que ese pulmón, en lo que es el intercambio gaseoso, hacía habitualmente. Bueno, entonces, en este escenario tenemos problemas. Mire que en inspiración comprimimos o atelectasiamos más. ¿Por qué? Porque en inspiración el diafragma se contrae enérgicamente, jala más el diafragma, genera más presión negativa, y si genera más presión negativa, más aire entra en la atmósfera, por tanto, más colapso lo voy a tener. En cambio, en la fase expiratoria, la retracción elástica que lleva a que yo expulse el volumen de aire, parte del volumen, no sale todo, que se acumuló en el espacio pleural. ¿Ok? Entonces, el neumotórax abierto, generalmente o básicamente va a ocurrir cuando hemos irrumpido, destruido o alterado la caja torácica y todo su contenido para ocupar el espacio pleural. Existe una condición en medicina de emergencia que se conoce como neumotórax a tensión. ¿Qué significa? Que hay tanto volumen de aire, tanto aire, que ahora sí, igual que el derrame, empujo todo hacia el lado contralateral. Afecto también a las cámaras cardíacas y a los grandes vasos, inclusive al pulmón contralateral. Esto es un neumotórax a tensión. ¿Es una emergencia médica? Sí, porque voy a afectar al corazón para que pueda recibir sangre, precarga. La fase diastólica está comprometida. Y si tengo menos volumen de sangre retenido, menos volumen de sangre voy a inyectar. Mi paciente, ¿qué va a hacer? Shock, un shock obstructivo, secundario a un neumotórax a tensión. Solución, tienes que evacuar el aire que te está ocasionando este problema. El otro ámbito asociado al neumotórax es el neumotórax cerrado. En el neumotórax cerrado la pared está a salvo. La pared no ha sido agredida, no nos han acuchillado, no nos han baleado. Entonces, ¿de dónde vino el aire? Del propio pulmón. Existen algunas enfermedades del pulmón en donde, por alguna condición, va a haber una comunicación entre el aire que sale en los sacos alveolares y el espacio pleural. Igual, el aire escapa, hay presión negativa, más aire se acumula, y nuestro paciente, con el transcurrir de las horas, de los días, va a colapsar el pulmón. Y el espacio pleural, lógicamente, va a ganar una mayor área de extensión. Entonces, el aire siempre se está acumulando. Inspiración, expiración, se queda ahí, se queda. Más aire vamos a tener, vamos a ver desviación de las estructuras hacia el lado contralateral. El abierto ya lo hemos señalado ya, traumático cuando algún compromiso se está suscitando a nivel de la pared, ¿no? Hay un defecto en la pared torácica. Hay una condición también importante asociada a los síndromes restrictivos en el ámbito traumático. Pacientes en accidente de tránsito, pacientes post-caída, generalmente agredidos en un solo lado del cuerpo. La fractura que compromete 3
o más costillas contiguas, genera un desorden conocido como tórax inestable o tórax en bolet. Generalmente, detrás de una contusión, cuando tú golpeas una estructura cualquiera con gran fuerza, es lógico pensar que las estructuras que están debajo, que esta armadura ósea hacía normalmente, también se van a ver afectadas. ¿Y qué está debajo de las costillas? El pulmón. Entonces, un golpe, un trauma que afecta a la pared torácica con fractura costal de 3 o más costillas, para nosotros, en forma deductiva, también diríamos que el pulmón que está debajo de él también se ha visto como tedio. Es decir, se ha presentado una contusión pulmonar. Bueno, ¿qué desorden ocurre acá? Normalmente la caja torácica permite la amplexación, la expansión torácica simétrica. Cuando tú ventilas, estás inspirando, tus dos pulmones se llenan de aire, por tanto, tus dos emitoras, derecho e izquierdo, también se expanden. Tomen aire y ven claramente que los dos emitoras se están expandiendo. Pero en este escenario, ahora te enfrentas a que un lado tiene fractura costal múltiple, con una contusión pulmonar agregada. Entonces, ese paciente cuando haga presión negativa, por más que quiera, uno, dolor, me duele, no voy a querer expandir ese lado. Y pulmón que no se expande es pulmón atelectaseado. El pulmón atelectaseado es un pulmón con desorden restrictivo. Pero tu centro respiratorio detecta, no estás oxigenando bien, necesito más aire. Entonces tienes que hacer mayor presión, mayor contracción del diafragma, mayor trabajo de los músculos inspiratorios. Al momento que tus músculos inspiratorios hagan mayor trabajo para introducir mayor volumen de aire, ¿qué van a hacer? Van a traccionar a las costillas. Pero aquí, en el tórax inestable, las costillas se han fracturado, se han separado de su armazón habitual. Entonces, cuando este paciente ventile, una parte del tórax se va a expandir y otra se va a retraer. Le llamamos también tórax bamboleante, tórax inestable, bolé costal. ¿Cómo se ve? Aquí expande aire, aquí se deprime. Mira, por eso es tórax bamboleante. Este se expande, este se deprime. Pues es evidente que existe un compromiso, muchas veces asociado a la presencia de neumotoras también. Entonces, eso me está llevando a un desorden restrictivo, recuerden ustedes. Perdemos parénquima pulmonar funcional para poder oxigenar la sangre. Por eso este paciente está recibiendo oxígeno suplementario, ¿no? ¿Dónde vemos eso? Repito, en el paciente que tiene una ruptura, una fractura de 3 a más arcos costales. Muy bien, ya casi estamos acabando, no pierdan la fe. Vamos con los síndromes de condensación pulmonar, aquellos que también van a llevar a la presencia de un desorden restrictivo. ¿Y qué es lo que vemos aquí característicamente? Bueno, los alvéolos son ocupados por un contenido líquido, lo señalamos ya. El alvéolo normalmente está lleno de aire, pero en este escenario, por alguna condición, el alvéolo se llena de líquido. ¿Qué puede ser secundario a un desorden inflamatorio, una neumonía, por ejemplo, que característicamente el líquido es un exudado gran componente de detritus orgánicos, proteínas, citoquinas, etcétera, etcétera. Se acumulan a nivel alveolar. Puede ser también por éstasis circulatoria, que se llama trasudado. ¿Qué ocurre? El corazón del lado izquierdo, lo estoy graficando mal, ventrículo izquierdo, por alguna condición, no puedo bombear la sangre. Entonces, la precarga que viene del pulmón no puede regresar adecuadamente a las cavidades izquierdas. Entonces, la presión hidrostática en el territorio venocapilar aumenta. La presión hidrostática aumenta. Y si aumenta la presión hidrostática, el agua fuga. Primero el intersticio y luego se mete al alvéolo. Primero el intersticio, luego al alvéolo. Al final el alvéolo se inunda, ¿de qué? De líquido. Pero este líquido acumulado acá no es inflamatorio, ¿ya? No es inflamatorio. A eso le llamamos trasudado. Cuando encuentro células inflamatorias acá, a ese proceso lo llamo exudado. El trasudado, por ejemplo, es el edema agudo de pulmón de causa cardiogénica. Cuando el corazón falla, agudamente me produce ese edema. Y este de acá, lo vas a ver también en el distrés, en el sidra, ¿ya? Ahí lo vamos a ver también, pero repito que usted tiene una clase exclusiva de sidra. Otro desorden también catastrófico en medicina que hemos visto algunas veces es el paciente con hemorragia alveolar. En lugar de líquido, los alvéolos van a ser inundados de sangre. Es un desastre completo.
Porque una cosa es encontrar líquido, otra cosa la sangre. Recuerda que la sangre tiene tendencia a coagular. Son pacientes que están sangrando agudamente. Sobre todo lo hemos visto en el ámbito de la reumatología, ¿no? La vasculitis, son inflamatorios de los vasos sanguíneos. Se rompen los vasos y vacían su contenido dentro de los alvéolos. Tomas una placa de todos esos pulmones, pulmón blanco, algodonoso. Es característico. Cuando hagamos clínica también lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, todo se vendrá un desorden inflamatorio. Al final de cuentas, el proceso es el mismo. El alvéolo, en lugar de contener aire, ahora contiene un componente líquido. Otro desorden a veces asociado es la presencia de neoplasias. Como tenemos entonces un alvéolo no funcional, aquí por ejemplo es un aspecto de condensación en el proceso neumónico, ¿ya? Acá se ha condensado, lo ves blanco, medio blanco, no lo de abajo, es el típico hallazgo de un paciente con neumonía. Acá está la placa de tórax, un velamiento de la mitad superior del campo pulmonar derecho. Generalmente ahí encuentra el lóbulo anterosuperior, ¿ya? El anterosuperior. Recuerda, este es el lóbulo superior del lado derecho, esta es la lengüeta, lóbulo medio, y detrás de la lengüeta acá, el lóbulo póstero inferior. Muy bien. Entonces, generalmente el agente causal de este proceso de consolidación, alvéolos inundados de secreciones, pero por un agente infeccioso, es un diplococo, son dos, para mí ese es un neumococo, yo digo, está acá, neumococo, 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 lo que vemos acá son células inflamatorias, polimorfos nucleares que están engullendo los neumococos. Lógicamente acá hablamos de un síndrome de consolidación, los alvéolos se están inundando de agua. Mira que la neumonía por neumococo, que es la neumonía más frecuente en cualquier estrato de edad, siempre el neumococo manda hasta ahora, el alvéolo, mira lo que pasa, llegó el neumococo al alvéolo y genera un desorden inflamatorio. Este alvéolo que debe ser blanquito, lleno de aire, ahora está con un tono medio rosado. Espero que lo puedan ver. Esa acumulación de un patógeno que encontrar las herramientas para poder colonizar ese tramo del parénquima pulmonar. Pero mi sistema de defensa lo detecta. Mis polimorfos nucleares dicen, tenemos que ir ahí porque nos están atacando. Muy bien, llegan ahí, engullen al diplococo, su misión final, pero en el camino arrastran reclutamiento de más células inflamatorias. Más polimorfo nuclear comienza a llegar. Y finalmente me alteran la arquitectura del parénquima pulmonar. Pero al inicio acá, como era ocupado por secreción de moco, lógicamente el oxígeno cuando llega acá, pucha, tengo problemas para llegar al capilar. Todo está inundado de agua, no puedo llegar a donde quiero. ¿Cómo vemos en la fisiopatología del síndrome de condensación pulmonar? Por tanto, ¿qué es lo que vas a encontrar en ese paciente con neumonía? Bueno, mi paciente con neumonía más o menos me va a hacer falla respiratoria de tipo restrictivo. ¿Por qué me dice restrictivo? Repito otra vez, cada vez que tú le quites unidades funcionales, en este caso por ocupación con líquido al alvéolo en lugar de aire, estás restringiendo, le estás quitando unidad funcional. Por más que tengas un capilar patente que está perfundiendo este alvéolo que está inundado de líquido, vas a perjudicar la relación ventilación-perfusión. Nuevamente la presencia de Chan. ¿Por qué Chan? La sangre entra por poco oxígeno, encuentra un alvéolo que está lleno de secreciones en donde el oxígeno es incapaz de encontrar al eritrocito y regresa con poco oxígeno. ¿Ah? Entonces estamos generando un Chan. Lógicamente también alteraciones en la difusión. ¿Por qué la difusión? Porque el área alveolar de exposición para el oxígeno está siendo ocupada por líquido. El oxígeno no tiene dónde poder interactuar para poder difundir a encontrar al eritrocito. Finalmente, las cavitaciones pulmonares. Son cavidades dentro del pulmón. Recuerda, el pulmón es una única estructura, pero imagínate encontrar en él cavidades. Esas cavidades también te restan espacio, entonces también son desórdenes restrictivos. Generalmente se presenta en la evolución. ¿De quién? De las infecciones. Y dentro de ellas, las bacterias. Algunas bacterias en particular tienen una característica importante. En pocos días te generan la aparición de cavidades dentro del pulmón, en donde se acumula gran cantidad de secreciones de moco, de pus, que van a dañar severamente al paciente. Otro escenario donde también vemos la presencia de esas cavidades, la tuberculosis de cajón. Un paciente tosedor, con fiebre, varios meses de evolución, baja de peso, le tomamos la placa, encontramos un hueco ahí, eso es una caverna, es una cavidad. Pero ya se destruyó el parénquima pulmonar para dar origen a esa cavidad. Entonces estamos presentándonos ya a tener que corregir ese desorden en la medida de lo posible. Algunas parasitosis también llevan a la presencia de cavidades. Lógicamente, como parte de un proceso evolutivo, ustedes seguramente están haciendo parasitología, van a tocar alguno de ellos. Generalmente son de varios tipos. Algunas, en la evolución de un problema infeccioso, de ser un alvéolo
condensado, lleno de secreciones, y en algún momento, comunicación con la vía aérea, pierde contenido líquido, se quedó un hueco, ¿no? En el seno de la consolidación, a veces es una masa, o a veces es un nódulo. ¿Cuándo llamamos masa? ¿Cuándo llamamos nódulo? Tengo un pulmón y encuentro una lesión, y otra lesión un tanto más grande. Si la lesión tiene menos de 4 centímetros, para algunos dicen 3, menos de 4, es un nódulo. Si tiene mayor o igual a 4 centímetros, para usted es una masa. ¿Ok? Es la diferencia entre nódulo y masa. Bueno, igual, en la placa vas a ver una mancha, más o menos con bordes algo definidos. Más irregular es el borde, más piensas en neoplasia. Más fino, más definido es el borde, más piensas en un problema infeccioso. ¿Ya? Entonces, puedo encontrar abscesos en cuyo parénquima, en cuya estructura interna se activan focos de necrosis, de destrucción de tejido. Otras veces son los quistes asociados a parásitos. Encuentro una estructura claramente delimitada, redondeada, bordes definidos, totalmente uniforme en su color, en su tono, generalmente son radiopacas, que por las características de dónde viene el paciente, el tipo de contacto con animales que ha tenido, me haría sospechar de repente en una parasitosis. ¿Cuál, por ejemplo? Hidatidosis, ¿no? La hidatidosis. Y a veces la hidatidosis lleva a que se comunique con un bronquio, el quiste pierde contenido líquido, y en la evolución que voy a ver, la misma estructura, pero con un nivel hidroaéreo, aire y líquido. Bien. Otras son las bulas. ¿Te acuerdas de aquel paciente que tocamos hace un rato en donde hacía un neumotórax? Tenemos un pulmoncito colapsado, el otro estaba bien, y vemos que la caja torácica estaba indemne. Entonces, cuando usted me ha dicho que caja torácica indemne, significa que el neumotórax es cerrado. Decimos, ¿por qué se produjo? Hay algunas personas que nacen con cavidades, con tejido sin parénquima pulmonar, con paredes mal definidas. Les conocemos como bulas. Son globos de aire. No tienen alvéolos, no tienen nada, son una pared falsa. En algún momento, la pared está muy cerquita de la pleura y se rompe. Y el aire escapa rápidamente al espacio pleural y te genera un neumotórax. Frecuente en el joven, con textura delgada, y si fuma, más riesgo todavía. Muy bien. Y el otro escenario son las bronquiectasias, que son ya varios huequitos que afectan algunas zonas del pulmón, o a veces a todo el pulmón. ¿Ya? La causa más frecuente en nuestro medio, la tuberculosis. Aquí, por ejemplo, en la infección por estafilococo. Estafilococo no es común como causante de neumonía. Lo vemos más en el paciente inmunosuprimido. ¿Qué quiere decir inmunosuprimido? Su capacidad de defensa es mala. No me permite enfrentarme bien al estafilococo. Bueno, en la evolución el estafilococo produce una bronconeumonía. Por vía bronquial se disemina y establece en los dos pulmones varios focos de infección. Acumulación de pus, que en el tiempo dejan cavidades. Estas son cavidades asociadas a estafilococo. Klebsiella pneumonia es otro característico. Es un germen patógeno muy agresivo, más de ámbito intrahospitalario. Usted escucha que su neumonía del paciente que está manejando es por Klebsiella. Ya sabe usted que se está enfrentando a uno de los grandes, a uno de los más agresivos, de los más resistentes a las drogas convencionales. Entonces, también en su evolución nos pueden dejar algunas secuelas que afecten al parénquima pulmonar, que finalmente llevan a la aparición de cavidades. El esputo rojo grosela tipo alguna crema con fresas, por ejemplo, ese color característico tiene el esputo que el paciente emana, ¿no? Para que pueda entenderse la gravedad del cuadro que lleva a encontrar un paciente afectado por esta bacteria en particular. Bueno, el rojo grosella que les comenté, a veces por el compromiso parenquimal también afecta a la pleura, y cuando afecta a la pleura se inflama tanto que se endurece. Recuerda tú que la pleura parietal y visceral tienen características propias a cada una de ellas. Como la pleura visceral, la que está pegadita al pulmón, tiene que ser complaciente también para que el pulmón aumente de tamaño, se expanda, significa que la pleura visceral también tiene alta carga de elastina. Pero cuando está inflamada por un desorden cercano, en este caso neumonía por Klebsiella, tanto se inflama que se endurece. Ya no se expande. Por más que tengas parénquima pulmonar sano elástico, si la pleura está dura, no se va a expandir. Atrapa el pulmón. Es como que agarraras a una persona y le pusieras varias correas, con varios cinturones. No puede movilizarse. Lo mismo pasa con el pulmón encarcerado. ¿Qué se tiene que hacer? Entrar por cirugía y sacar toda la pleura, ¿no? Con el fin de que este pulmón esté otra vez libre para poder expandirse
de nuevos volúmenes de aire para oxigenar adecuadamente la sangre. Muy bien. Hasta aquí acabamos entonces. Si es que tienen alguna duda, pregunta y está en mis manos poder responderla, les ruego que la puedan hacer por esta ruta. ¿Me han escuchado, cierto? Ya temo que no hayan podido escuchar. Sí, doctor. Doctor, una consulta. Sí. En el caso de un paciente por COVID que ha sido afectado en 30% de su pulmón, ¿qué tan efectiva es la terapia respiratoria? ¿Saben qué? Perdón. Es que he escuchado que a los pacientes que han tenido COVID y que han sido afectados en sus pulmones, les recomiendan hacer fisioterapia respiratoria. Ya, en relación al esquema de fisioterapia, no existe ninguna recomendación en el mundo todavía que me establezca que va a hacerme un nexo para mejorar la función respiratoria. ¿Por qué? En desorden inflamatorio, con gran reclutamiento de células inflamatorias, recuerden ustedes que el tejido pulmonar es reemplazado por otro conjunto de células que normalmente no eran residentes habituales. Entonces, la fisioterapia no va a cambiar ese tejido. Partamos de allí. ¿Dónde usamos nosotros fisioterapia? Lo usamos sobre todo en la etapa del destete, de tener que sacar al paciente del apoyo que habitualmente le hemos dado. En un paciente cualquiera en la calle, me pongo ejemplo yo, me da COVID-19 y me dicen en la tomografía que tengo un 40%, pero no me siento tan mal como para que me hospitalicen. Paso una semana, 10 días, 2 semanas, con muchos estragos, dolor de cabeza muscular, estoy con la tos, la fiebre y todo, pero no estoy agitado, mi saturación todavía es aceptable. Paso mis 2 semanas de mucho dolor y disconfort. Entonces, ya digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a hacer fisioterapia? ¿Cómo debería quedar? Primero que nada, tendríamos que definir si ha quedado con alguna mella en la función respiratoria. Unos más, otros menos, es propio de cada ser humano. Entonces, vamos a desarrollar ya la aparición de focos de fibrosis, que es el hallazgo vital que estamos encontrando. Muy bien, ya perdiste capacidad pulmonar que te permite oxigenar la sangre, pero tienes otras zonas que todavía cumplen esa tarea muy bien. Entonces, ¿qué rol tendría ahí directamente la fisioterapia si ya sé que estoy viviendo la secuela de un desorden inflamatorio que llevó a la aparición de ese tejido que normalmente no debería estar allí? Ninguno. Repito que más el apoyo de fisioterapia lo usamos en el ámbito de un paciente debilitado, sometido a drogas que han paralizado sus músculos, en donde yo tengo que comenzar a trabajar con ellos para que él haga ahora esfuerzo respiratorio. No en el paciente que ha sido manejado ambulatoriamente. La mayoría de los que han sido ambulatorios y han sobrevivido a los estragos producto del enfrentamiento a este virus, han logrado salir. Lo que sí se ve, y no hay que dejarse sorprender, es que mira, tienes una secuela a nivel pulmonar, hay que ayudarte con fisioterapia, ejercicios respiratorios para que mejore. En realidad, gan de la mano no va a ser porque la espirometría lo que me va a mostrar ahí es un desorden netamente restrictivo. La espirometría me sirve básicamente para enfrentar a un paciente obstructivo o restrictivo. Muy bien. Lo que quiero yo hacer de ahí en adelante es evitar de aquí, en los años que vengan, enfrentarme a un nuevo desorden inflamatorio. Porque si a ti te vuelve a dar COVID o te da una neumonía o cualquier otro desorden inflamatorio, va a sumar algo más en tu pulmón para que pierdas capacidad funcional. En otras palabras, que la fisioterapia me ayude en ese grupo de pacientes a hacer algo más, no, nada. No hacemos ningún tipo de apoyo. En el paciente sí debilitado, cuyo hemidiafragma quedó medio atontado después de altas cargas de fentanilo, de propofol, de bloqueante neuromuscular, en eso sí. Usted me ha hecho la pregunta en relación al paciente ambulatorio, en el que está en casa manejándose por COVID. ¿Ya? Son escenarios diferentes, porque muchas de las drogas que usamos en el paciente ventilado, cuando el paciente está peleando con la máquina, no quiere que la máquina le haga el trabajo respiratorio, está despierto en otras palabras, lo paralizamos, lo dormimos y si sigue moviéndose, le damos un paralizante. Y para que no nos moleste, seguimos dando el paralizante.